Como bien has dicho, soy Guillem Bracons y bueno, hoy vengo a presentaros mi trabajo que he realizado como doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, que es OntoBridge, una herramienta que hemos utilizado dentro del Hospital Clínic de Barcelona para la transformación y la estandarización de datos clínicos mediante ontologías. Bien, primero de todo, dejad que os haga un poco de entrada en situación. En los últimos años, los datos clínicos han ido cogiendo más importancia y la clave de los datos clínicos son las historias clínicas electrónicas, ya que se utilizan para el uso secundario de datos y para estudios retrospectivos. Pero puede surgir un problema dentro de estas historias clínicas y es que es muy importante que éstas cumplan con los principios FAIR, ya que es la forma de garantizar que no se generen repositorios de datos que luego no puedan ser utilizados por su complejidad o por la dificultad de entenderlos. Y para ello, una clara muestra es la falta de interoperabilidad que aún existe, no solo entre diferentes centros sanitarios, sino incluso entre diferentes partes del mismo propio centro sanitario. Para resolver este problema, surgieron los modelos de datos comunes. Los modelos de datos comunes son estructuras estándares para representar los datos, en las que se establece una estructura de tablas y atributos que estás obligado a utilizar para poder representar los datos. Además, algunos presentan una gestión estándar de codificación. Esto significa que asignan una metodología para que puedas utilizar los distintos códigos estándares que representan tus conceptos locales dentro de las propias tablas. Algunos de los ejemplos bueno, os traigo dos ejemplos de los modelos más utilizados, que son el Observational Medical Outcome Partnership, conocido como OMOP, y el Informatics and Integrating Biology and the Best Sites, conocido como I2B2. Bien, ahora también es importante entender algunos conceptos clave sobre las ontologías antes de entrar en profundidad sobre cómo funciona OntoBridge, porque si no uno puede ir un poco perdido. Entonces, una ontología es un modelo formal que representa el conocimiento de un dominio específico, en este caso el dominio clínico, utilizando conceptos y sus relaciones. Entonces, dentro de una ontología hay tres conceptos clave: las clases, las propiedades y las instancias. Las clases son grupos o categorías abstractas de entidades dentro del dominio. Entonces, por ejemplo, una clase podría ser pacientes. Lo que engloba pacientes podrían estar dentro de una clase. Las propiedades son atributos o relaciones utilizadas para describir elementos o conectar clases. Entonces, por ejemplo, una propiedad que podrías utilizar en la ontología es la edad del paciente. Esta propiedad pertenecería a la clase paciente. Y finalmente están las instancias. Las instancias son elementos individuales concretos que pertenecen a una clase, es decir, el paciente concreto dentro del hospital pertenece a la clase pacientes y está representado como una instancia. Bien, dicho esto, voy a entrar a cómo funciona la arquitectura y el flujo de trabajo de OntoBridge. Entonces, para empezar, aquí os he puesto una imagen de un conjunto de tablas que pertenecen a la base de datos local Datanex, que es la base de datos local que se encuentra en el Hospital Clínic de Barcelona. El primer trabajo a realizar es representar esta base de datos local, pero como una ontología. Para ello usaremos el software Protege, que es el software que veis en la parte de abajo, y podéis ver que las diferentes tablas del modelo han sido representadas como clases y sus atributos como propiedades. Una vez tenemos esto, habremos creado lo que se conoce como la Local Model Ontology. La Local Model Ontology representa todo el conocimiento, es una forma de representar todo el conocimiento que puede tener la base de datos local. Una vez tenemos esto, generamos también la Clinical Records Ontology. Esta simplemente es una ontología vacía que importa la estructura de la primera que os he descrito y en ella se insertarán los datos clínicos de los pacientes. De esta forma, los datos clínicos de los pacientes y la estructura de la base de datos están separadas. Una vez tenemos esta estructura, realizamos lo mismo, pero con el modelo estándar. Entonces, de forma mm, igual, creamos la Common Data Model Ontology, o sea, la ontología que representa el modelo de datos común,
y una ontología que representará un diccionario estándar donde podemos almacenar todos los conceptos estándares que utilizaremos para la transformación. Una vez tenemos realizado este trabajo, creamos la Mapping Ontology. La Mapping Ontology es una ontología que importa todo el sistema descrito que os acabo de describir y dentro de ella se realizan los mapeos tanto sintácticos como semánticos. Los mapeos sintácticos describen la equivalencia entre propiedades, es decir, entre atributos, perdón, de las tablas. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra tabla local pacientes y tenemos ID de paciente como un atributo, que es la columna con todas las IDs de los pacientes, y nosotros lo queremos transformar esos datos y enviarlos a la tabla person, por ejemplo, que es la que representa la información de los pacientes dentro de OMOP, y su columna se llama person ID, vamos a tener que realizar una relación entre estos dos atributos. Para ello, como podéis ver en la parte superior, se realiza un equivalent property en el que se establece que la propiedad tal de la tabla tal local es equivalente a la propiedad tal de la tabla tal estándar. Una vez se ha terminado con esto, se realizan los mapeos semánticos. Los mapeos semánticos básicamente son mapeos que indican que dos conceptos son equivalentes semánticamente. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos modelos utilizan códigos estándares para representar los conceptos. Esto significa que, por ejemplo, el diagnóstico de diabetes tipo 2 es el código 100504. Entonces, este conocimiento tiene que estar representado para poder transformar los datos. Para ello, lo que realizamos es, dentro de los semantic mappings, realizamos la parte inferior que veis de la estructura ontológica, en la que básicamente son tripletes que se indica que, por ejemplo, el Categorical Measure Lab 135 es más, o sea, equivalente semánticamente a el item ID 50883. De esta forma, cuando tenemos esto cerrado, ya tenemos el sistema local y el sistema estándar mapeados y conectados, tanto de forma sintáctica como de forma semántica. Bien, entonces, el siguiente paso es introducir todos los datos que tenemos en nuestros modelos locales y en el modelo estándar para poder realizar la transformación, porque ahora simplemente hemos representado las estructuras de los modelos. Vale. Para insertar los datos necesitaremos la local database, o sea, la base de datos local nuestra propia, de la que mediante un software llamado OnTop convertiremos estos registros de tablas a registros en forma ontológica que puedan ser utilizados después. Después, también tenemos es ideal tener un diccionario de códigos locales, de códigos que nosotros vayamos a utilizar, es decir, el elemento que nosotros vamos a utilizar y su descripción, pues también los vamos a tener que insertar dentro del modelo con el software on top. Y finalmente están el Standard Go Dictionary, es un diccionario que idealmente creas cuando quieres transformar los datos hacia un modelo estándar. Y este diccionario contiene todos los códigos estándares que tú vas a utilizar para la transformación. Y estos códigos son transformados e introducidos dentro del Standard Dictionary Ontology mediante también el software on top. Finalmente, en la parte de arriba veis el Mapping Dictionary, que simplemente indica relación de equivalencia entre concepto local y concepto estándar con el same as que os he introducido anteriormente. Esto también se introduce con on top. Entonces, OnTop, que estoy hablando tanto, pero es importante entenderlo, es un software que permite coger datos de tablas ya lo que nosotros conocemos como clásicas por ejemplo, tablas SQL, ¿no? Que tienes una tabla y sus columnas, a una estructura ontológica, donde básicamente los conceptos ya se representan de una forma distinta, se representan como conexiones entre nodos. Entonces, para poder realizar este trabajo, simplemente os pongo aquí un screenshot del script en el que básicamente realizamos una consulta SQL sobre las tablas em, clásicas que nosotros tenemos, o sea, las clásicas, las tablas que representan el modelo local, y en la parte de abajo simplemente lo que hay que entender es que
esta parte estructura cómo se insertarán los datos dentro de la ontología utilizando las distintas propiedades como instancias. Una vez ya hemos introducido todos estos datos, simplemente ya tenemos un modelo en el que tenemos el modelo local y el modelo estándar representados, conectados y con todos los datos necesarios para poder realizar la transformación. Pues viene la etapa de la transformación. Lo que realizaremos es subir la estructura ontológica dentro de un endpoint de SparkQL. Entonces, un endpoint de SparkQL es un sitio donde nosotros podemos subir, cargar las ontologías y sobre ellas hacerles queries para poder extraer información. En nuestro caso, aplicaremos queries de SparkQL. Las queries de SparkQL son un estándar dentro de las ontologías para extraer información. Con este paso nosotros obtendremos un conjunto de tablas ya del formato estándar. Finalmente les elaboraremos una etapa de postprocesamiento en la que un postprocesamiento en Python, perdón, en la que terminaremos de cumplir con algunos de los requisitos más específicos de las bases de datos, de los Common Data Models, perdón, de los modelos estándares, y de esta forma crearemos tablas que contienen los datos del modelo local, pero en el formato del modelo estándar. La gracia de esto es que estas tablas podrán ser compartidas con cualquier institución, da igual el país, da igual el idioma con el que acostumbren a trabajar o el sistema que tengan, porque al estar basadas en un estándar van a poder comprender los datos y utilizarlos para realizar trabajos. Entonces, nosotros realizamos una primera prueba de concepto dentro del Hospital Clinic en la que transformamos el DataNext a los dos modelos que os he explicado, i2b2 y OMOP. En esta transformación vimos que pudimos transformar los datos de origen a distintos modelos con un único pipeline, lo cual nos permitió entender que es un modelo capaz de, bueno, que nos otorga mucha reusabilidad y escalabilidad, ya que una vez definido el pipeline y creadas las ontologías básicas, se puede ir reutilizando con una carga de trabajo pequeña para transformar a diferentes modelos. Además, esto implica una reducción de la complejidad, ya que generalmente cuando tú quieres transformar a un estándar tienes que amoldarte a los softwares de terceros que ellos te ofrecen para transformar los datos de un modelo de origen a su modelo de destino. Mientras que con OntoBridge, simplemente conociendo el pipeline, ya puedes transformar de un modelo hacia distintos. Finalmente, para terminar, deciros que nosotros analizamos la calidad de los datos que obtuvimos en la transformación hacia OMOP y vimos que obtuvimos una 100% de plausibilidad, un 100% de conformidad y un 98% de completitud. Este análisis lo realizamos con un script de R que ya te ofrece OMOP, que es un estándar para analizar la calidad de los datos. Y este script, para el que lo quiera utilizar o lo necesite saber, se llama el Data Quality Dashboard. Y finalmente, tuvimos la oportunidad de utilizar OntoBridge también fuera de la institución y escogimos utilizarlo para el proyecto DatosCat. En este proyecto transformamos los datos de su modelo local en el que querían transformar los datos de 20.000 pacientes pertenecientes a diferentes partes del hospital, datos de diferentes servicios del hospital, hacia el modelo de OMOP 5.4. Pudimos transformarlo con éxito y además otra vez obtuvimos altos valores de calidad sobre la transformación. Y para terminar, ay, eh, perdón. Ah, sí, aquí. Daros las gracias por darme la oportunidad para exponer el trabajo que realicé. Os pongo una imagen del equipo con el que pude realizar este trabajo y que sin ellos no hubiera sido posible. Y estaré contento a responder cualquier tipo de pregunta que pueda surgir y además dejo mi contacto por si a alguien le surge una duda más adelante, poderme contactar. Y ya está, muchas gracias por escucharme